El acercamiento o el deseo de Dios de estar cerca de nosotros surge desde el inicio. En el inicio, en Génesis, y Keren también el domingo hablaba un poco sobre esto. Y en el Génesis, desde el Génesis podemos ver que el deseo de Dios siempre es estar cerca de nosotros. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y cuando ellos estaban allá, ellos disfrutaban de una relación cara a cara con el Señor. Ellos no necesitaban intermediarios, ellos no necesitaban absolutamente nada, porque ellos estaban con el Señor todo el tiempo. La relación de ellos con el Señor fue cercana, hasta que el pecado entró, hasta que el pecado llegó e hizo una separación entre Dios y el hombre. Y ese pecado, esa separación de la que todos fuimos víctimas, porque ya no lo somos, esa separación de la que un día estuvimos, la podemos como poner nula gracias a la sangre de Jesús. Gracias a la sangre de Jesús nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias a la sangre de Jesús hoy podemos tener un Dios que no es lejano, un Dios que no hablaba solamente por medio de los profetas. Es un Dios que habla directamente a tu vida y a mi vida. Es un Dios que usa su palabra para hablarnos. Es un Dios que usa su palabra para exhortarnos. Y no es un Dios lejano, es un Dios que está cercano. Así que si usted siente que Dios está por allá, que Dios no tiene nada que ver con usted, que Dios es como otra cosa por allá, como otra vuelta, como que, hey, bien. No lo mire así, porque Dios está cerca de usted. Y cuando preparaba la conferencia, me acordé de una enseñanza de Josué, que Josué dijo: Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Cuando mentimos, Dios también está con nosotros. Cuando robamos, Dios también está con nosotros. Cuando miramos cosas que al Señor no le agradan, Dios también está con nosotros. Es como, hoy Señor, ¿tú estuviste? Sí, yo estaba ahí. Así que si Dios es cercano, no es que Dios sea cercano solamente en los momentos en que yo estoy feliz, en que yo estoy contento, en que yo estoy en la iglesia. No, Dios es cercano todo el tiempo. Por eso nuestra vida debe ser una vida íntegra delante del Señor. En Éxodo 24, voy a coger mi celular mejor porque mi Biblia es muy grande. Éxodo 24, a mí me encanta ese pasaje. Y es un pasaje en el que podemos ver muchísimas cosas. Y yo les voy a leer en la traducción lenguaje actual, y dice así: Dios le dijo a Moisés: quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. ¿Cómo le dijo el Señor? Quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. De ahí nace que el que nos acerquemos al Señor no es un deseo que provenga de nosotros, que nos surja por naturalidad, no. Es un deseo que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones. Es un deseo que Dios mismo ha puesto en cada corazón. Porque si por nosotros fuera, nosotros siempre deseamos el mal. Entonces nosotros siempre vamos a tender a hacer lo malo. Pero el Señor quiere que nosotros subamos y nos acercamos a Él. Por eso Él ha puesto ese deseo en cada uno de nuestros corazones, para que nos acerquemos a Él. Porque si fuera por nosotros, bien lejos estaríamos, ¿o no? ¿O no? Bien lejos por allá, quién sabe en dónde. Pero al Señor le plació sembrar en nuestro corazón el querer, para que nosotros mismos nos acercáramos a Él. Entonces dice: quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. Podrán acompañarte a Aarón, Nadab, Abiú y 70 jefes israelitas. Pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy. Solo tú podrás acercarte a mí. Cuando lleguen, quiero que se queden de rodillas a cierta distancia. Aparte de ellos, nadie más debe subir. Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además, colocó 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel.
Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que presentaran a Dios unos toros como ofrendas de paz. Moisés echó en unos recipientes de la mitad de la sangre de los toros y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo y dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo, hasta parecía un piso de cristal azul. Después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darte las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. Antes de subir, les dijo a los jefes israelitas: esperen aquí hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes para ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto, Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder. A la vista de todos los israelitas, la gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante 6 días, la montaña quedó cubierta por una nube, y desde esa nube, Dios llamó a Moisés al 7º día. Moisés entró en la nube y permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Me llama mucho la atención todo el pasaje. Es muy profundo y uno podría sacar muchas cosas de ahí. Por hoy nos vamos a enfocar solamente en 3. La primera, bueno, en 4 porque ya les dije la primera. La primera es que acercarnos a Dios es un deseo que nace del corazón mismo de Dios. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Nosotros tenemos que ser conscientes de que es Dios mismo quien ha plantado ese sueño y ese deseo en nuestro corazón. El acercarnos a Dios es algo que nace directamente de Él para nosotros. Lo segundo es que cuando nos acercamos a Dios debemos acercarnos en adoración y arrepentimiento. Cuando nosotros nos acercamos en adoración, reconocemos que Él es Dios. Cuando nosotros nos acercamos en adoración, reconocemos o estamos en un acto de reconocimiento de su grandeza, de su poder. Y eso hace que cosas sobrenaturales pasen. Eso hace que cosas sobrenaturales sucedan. Porque cuando nosotros adoramos al Señor, el Señor se encarga del resto de cosas. Cuando nosotros adoramos al Señor y entregamos nuestra vida en adoración al Rey, el Señor hace que todo fluya. Porque cuando nosotros lo adoramos, reconocemos nuestra dependencia de Él. Y por eso en el pasaje habla de unos sacrificios, de que construyeron un altar, de que rociaron sangre de toros, y no cualquier toro, sino de los mejores, porque era una ofrenda para el Señor. Pero también muestra y también habla de un acto de arrepentimiento. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos acercarnos con arrepentimiento, con adoración y arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es eso que yo digo: Señor, bueno, ya no voy a seguir caminando por acá, sino que voy a caminar por acá. El arrepentimiento es lo que me hace a mí decir: Señor, estoy en tu presencia y en tu presencia puedo verme tal como soy. Sé que tengo mal esto, sé que tengo mal lo otro, ayúdame a cambiar. Me arrepiento de eso y cambio. No puede ser que nuestros encuentros con el Señor y que nuestro acercamiento con el Señor no produzca nada en nuestras vidas. Eso es imposible. Eso no podría pasar. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor muestra, revela y saca lo más feo de nosotros. Porque estamos mirándonos en el espejo de su perfección, porque estamos mirándonos en el espejo de su gloria, y algo tiene que pasar. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor y a veces somos como que recibe toda la gloria. Necesitamos realmente acercarnos a Dios en verdadera adoración.
en verdadero arrepentimiento. Dejemos de hacer esas cosas que antes hacíamos. Dejemos de hacer esas cosas que ya sabemos que tenemos que cambiar y no hemos cambiado. Porque cuando nos acercamos al Señor, el Señor cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de obrar. Y la cambia a su manera, a su voluntad. Lo tercero es que para subir al monte hay que despojarse. Para subir al monte hay que despojarse. Para subir al monte hay que alejarse. Para encontrarnos con Dios, para acercarnos a Dios, es necesario dejar de lado todas esas cosas que nos aferran. Y a mí me llama mucho la atención esto porque el Señor le dice, ve con Abú, no me sé los nombres, Josué, Abiú, Pairú, ve con ellos y con los 70. Vamos todos. Acá vamos 30, dice Jay. Y dice, vamos con los 70. Y dice, pero ellos se acercarán hasta cierta parte. Después, él le dice, deja los 70. Sube con a Fairú, Abigail, Aarón, Josué, sube con ellos, pero no subieron los 70. Y después le dice, yo voy a subir con Josué. Y después el Señor llama solo a Moisés. Así que a veces nosotros estamos metidos en mucha cosa. A veces nosotros estamos metidos en medio de tanta gente que creemos que tal vez nos acerca a Dios cuando no es así. A veces nosotros estamos tan metidos cerca de tanta cosa. No necesariamente tienen que ser personas. A veces es el mismo activismo en la iglesia lo que creemos que eso es lo que nos va a acercar a Dios. Pero a veces tenemos que dejar tanto activismo en la iglesia. Por favor, deja de programar tanta película con los jóvenes. Deja de programar tanto sancocho con los jóvenes. Deja de ir tal vez un día a la iglesia y acércate tú conmigo solo. Y eso es lo que el Señor hace. Y en estos días el Señor hablaba a mi vida y yo lo posteé en Facebook y era el quehacer divino no potencia, el activismo no potencia el quehacer divino. Porque nosotros estemos haciendo muchas cosas no quiere decir que estemos cerca del Señor. Porque nosotros estemos todo el día en la iglesia, ayuno, vigilia, oración, todo eso, no quiere decir que estemos cerca del Señor. Realmente necesitamos despojarnos de eso. Ahora, yo no les estoy diciendo, van a llegar a la iglesia el fin de semana, pastora, yo no ayuno porque en el campamento me dijeron que yo no ayunara. Pastora, yo no voy a la vigilia. No se trata de eso. Se trata de tener un acercamiento genuino con el Señor. No se trata del activismo, no se trata de las personas que todo el tiempo están a tu alrededor. Se trata que solamente tú y Dios necesitan acercarse. Tal vez Dios te va a quitar los 70, tal vez Dios te va a quitar los 4 con los que subiste, tal vez Dios te va a dejar solamente con alguien hasta que tú te encuentres solo con Él. Es necesario ir dejando eso porque el Señor quiere un encuentro personal. El Señor quiere un encuentro personal. El acercarse, como se titula la enseñanza, es algo individual. Y el Señor te va a permitir ir a la iglesia, claro. El Señor te va a permitir hacer muchas cosas, pero finalmente eres tú y el Señor. El Señor te va a quitar los 70 hasta que solamente quedes tú con Él. Porque tu relación con Dios es individual, tu acercamiento con Dios es individual y tu salvación es individual. Así que necesitamos alejarnos, despojarnos de todo eso y decirle, Señor, aunque estoy solo en esta vida, aunque he dejado muchas cosas, gracias porque hoy estoy contigo y eso es suficiente. Gracias porque hoy estoy contigo, hoy puedo acercarme a ti. Y eso es más que suficiente. ¿Voy en qué? ¿En el tercero o en el cuarto? Tercero. Y el cuarto
Cuando nos acercamos, cuando nos acercamos a Dios, Él nos llama, nos revela sus planes y nos revela sus propósitos. A mí me encanta esto porque yo me imagino a Moisés allá esperando, porque Moisés subió solo al monte, ¿cierto? Y yo me imagino él 6 días esperando como que, ajá, Señor, ya subí, chévere, ¿qué? Señor, el primer día, él orando, el segundo día, orando, el tercer día como que, bueno, Señor, ya han pasado 3 días, tú no me has hablado, el cuarto día, bueno, Señor, ajá, el quinto día, Señor, Dios mío, el sexto día, Señor, por favor. Hasta que el séptimo día el Señor lo llama. Ustedes se imaginan el desespero, o yo no sé si él estaba desesperado, yo estaría desesperada, créanme que sí. Aunque uno en la gloria del Señor eso debe ser otra vuelta, ¿no? Pero yo me imagino él 6 días sin saber nada, sin escuchar nada. Y cuando nos acercamos a Dios también tenemos que ser pacientes, porque a veces nosotros somos como que me voy a acercar al Señor, entonces voy a orar, voy a sacar un tiempo de oración y empezamos, Padre, gracias por este día, háblame, Señor Jesús. ¿No me hablaste? Amén. No, tenemos que ser pacientes. ¿Cuánto nos cuesta esperar a escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto nos cuesta escuchar o esperar para que Dios nos hable? Y a veces Dios va a esperar 7 días para hablarnos. A veces Dios va a esperar años para hablarnos. Pero si nosotros tenemos un acercamiento como este, rápido, ¿qué tiempo le estás dando al Señor para que Él te hable? ¿O ese es realmente un acercamiento a Él? Y yo me imagino a Moisés diciendo, orando, o yo no sé el que estaba haciendo en esos 6 días, esperando a que el Señor le hablara, hasta que por fin al séptimo día el Señor le habló y le dijo, Moisés. Y yo me imagino que, Señor, por fin, aquí estoy. Y me recuerda también la enseñanza de Garo el sábado, que hablaba sobre Eliseo. Y cuando Eliseo se fue a esconder en una cueva, la palabra dice que hubo un terremoto, pero Dios no estaba allí. Que cayó fuego, pero que el Señor no estaba ahí. Que hubo un fuerte viento, pero que el Señor no estaba allí. Solamente fue hasta un silbido apacible, un viento apacible, que él se cubrió el rostro y dijo, yo sé que aquí tú estás. Y es muy chévere uno imaginarse esa historia y es muy chévere uno imaginarse cómo habrá sido esto. Porque uno saber que a pesar de todo, uno tiene que esperar en el Señor. Y uno tiene que esperar a que el Señor le hable. Pero si usted no está esperando que el Señor le hable, ¿cómo le va a hablar el Señor? Si usted vino a este campamento y no cree que Dios le va a hablar, no cree que Dios lo va a cambiar, no cree que lo sobrenatural de Dios se va a mostrar en su vida, ¿cómo quiere que Dios obre? ¿Cómo quiere que Dios hable? ¿Cómo quiere que Dios haga? Acerquémonos al Señor, pero acerquémonos al Señor creyendo, confiando y sabiendo que Él nos va a hablar, que Él se va a mostrar a nosotros, que Él nos va a revelar sus planes que son de bien, que su gloria se va a manifestar en medio de nosotros. No podemos acercarnos al Señor creyendo que nada va a pasar, porque el Señor es muy creativo. Tan creativo que su palabra dice que cuando estaban con Él, porque dice que comieron y bebieron, dice que el suelo parecía un cristal, parecía el cielo, parecía un cielo azulito. ¿Ustedes se imaginan? Qué lujo que esto aquí se pusiera así todo azulito. Y nosotros dijéramos como que, Señor, wow, estamos en tu gloria. O sea, Dios es un Dios creativo y nosotros no podemos limitarnos a lo que Él quiere hacer. Antes seamos creativos nosotros. Y digámosle, Señor, qué chévere que pasará esto en el campamento. Señor, qué chévere que, no sé, algo. Y cuando Dios estaba hablándome sobre esto, recordaba el campamento pasado, en el que yo no sé
¿Cuál noche era? Era una noche, pero la gloria de Dios estaba tan bonita, tan genial, que yo no sé por qué yo cogí a Ángel y a Kelly y yo les dije, vengan, júntense ustedes dos, que yo no sé, algo aquí grande va a pasar. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero el testimonio que ellas tienen de ese momento es algo grande, porque el Señor hace cosas grandes. El Señor hace cosas grandes y nosotros necesitamos creer que el Señor hace cosas grandes cuando nosotros nos acercamos a Él y esperamos que Él nos hable y esperamos que Él haga y esperemos que Él obre y esperamos que Él nos revele su gloria y nos muestre su gloria. Qué lindo es cuando el Señor hace eso. Qué lindo es cuando el Señor nos muestra y nos revela su gloria. Qué lindo es cuando nosotros vivimos experiencias sobrenaturales. Porque eso es una sensación indescriptible, eso es como el sabor de 4. Con limón, bien fría con hielo. Eso es algo indescriptible y nuestra vida no vuelve a ser la misma. Nuestra vida no puede ser la misma. Cuando nosotros tenemos esos encuentros, cuando nosotros buscamos esa sobrenaturalidad del Señor, nuestra vida no vuelve a ser igual. Más adelante, si ustedes siguen leyendo, dice que cuando Moisés bajó, su rostro brillaba. Ustedes se imaginan que todos salgamos de aquí todos brillantes. Su rostro brillaba, porque la presencia de Dios fue tanta en su vida, que hasta su cuerpo lo reflejaba. No solamente fue algo interno, también fue algo externo que pasó. Y la gloria de Dios es tan grande, tan magnífica, tan, que nosotros tenemos que anhelar eso. Nosotros tenemos que saber que el acercarnos a Dios no es algo que nace de nosotros, sino que es algo que viene de Dios. Y por ser de Dios, Dios lo respalda. Y por ser de Dios, Dios mismo lo aprueba. Y por ser de Dios, Él mismo hace que cosas sobrenaturales pasen. Acerquémonos al Señor, porque es una invitación personal que Él nos hace. Acompáñeme a Efesios 2:13. Y dice: pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Nosotros antes estábamos lejos. Hasta los que nacimos en un hogar cristiano estábamos lejos, pero lejos. Tan lejos que no puede caber en nuestra mente cuán lejos estábamos. Pero hemos sido acercados por medio de Jesús. Por medio de Jesús nosotros nos acercamos al Padre. Por medio de Jesús nosotros podemos vivir todo lo que estábamos hablando ahorita, de su gloria, de ver su presencia. Cuando Jesús se fue, Él dijo: yo me voy, pero el Consolador se quedará con ustedes y estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es el mismo Consolador que hoy está con nosotros. Y es el mismo Consolador que se mueve, es el mismo Consolador que sana, es el mismo Consolador que libera, que restaura. Es el mismo Consolador. Acerquémonos al Señor, acerquémonos a Dios como un acto de adoración, con un acto de arrepentimiento. Acerquémonos a Él, porque Él nos invita a acercarnos, porque Él quiere que nos acerquemos. Y porque cuando eso pasa, cuando nosotros aceptamos esa invitación, Él ya tiene todo preparado. Él ya tiene todo ordenado. Él ya tiene cada cosa en su lugar, porque es una invitación que Él mismo nos está haciendo.